Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer en principio la llamada a esta videoconferencia con intención de manifestar en relación a un documento que se ha elaborado por parte de Comisiones Obreras y de UGT ante la situación que está ocurriendo en este momento en la atención a las personas mayores y a la dependencia en Castilla y León. Y nos parecía importante que antes de iniciar lo que es la situación actual nos fuéramos un poco a la realidad que tenemos en nuestra autonomía, de cómo hemos decidido en su momento atender la dependencia en Castilla y León. Al referirme a esto, decir que nosotros aquí en Castilla y León hay 104.800 personas dependientes, que es importante que sepamos que dependientes no solamente son personas mayores y está la discapacidad dentro de este escenario de la dependencia, y que hay 140.000 prestaciones, o sea, hay personas usuarias que tienen más de una prestación. Que desde un principio, en el inicio de las conversaciones de cómo desarrollábamos la atención a la dependencia en Castilla y León, nos pusimos como una meta el que nunca la prestación, los servicios bajaran de un 75%. Es decir, hicimos una apuesta por los servicios en detrimento o en contra de otras opciones que podría haber sido lo de la prestación económica, porque nuestra forma de entender la ley de dependencia es que la ley de dependencia no pretendía dar prestaciones económicas, sino que lo que podía tener servicios y por lo tanto esos servicios tuvieran un efecto y una repercusión sobre el empleo, ¿vale? Digo esto porque es importante también, porque luego la afectación que vamos a tener va a ser una afectación mayor en la medida en la que hayamos utilizado la aplicación de la ley. Nosotros tenemos una lista de espera. A todas las personas que acceden al sistema se les da prestación, servicio o prestación económica, con esos parámetros que hemos establecido. Y tenemos una lista de espera de un 1,51. Hay autonomías, que no voy a decir ninguna cual, que ya sabemos todos porque si vemos los datos, que tienen un 31,78% de personas en lista de espera, o sea, personas que podrían tener derecho a una residencia o a una prestación económica, pero no se les está atendiendo, el sistema no les atiende. Dentro de ese escenario de prestación, de asistencial, tenemos, por un lado, prestación asistencial, que están en centros asistenciales, y una parte en atención domiciliaria, que son los dos grandes pilares que tiene la atención a la dependencia en Castilla y León. De esos dos pilares principales, tenemos 50.281 personas que están atendidas en centros asistenciales de personas mayores y personas con discapacidad. En la parte domiciliaria no llega a 40.000 personas, unas 39.441 personas usuarias que están atendidas en sus domicilios. Dentro de la parte asistencial, del sistema asistencial, hicimos una apuesta por el equilibrio, que está claro que el equilibrio en un momento determinado se rompió, porque solamente lo que son residencias públicas o residencias concertadas, plazas concertadas, tenemos un 6,4. Sin embargo, tenemos un 29,7 de prestaciones vinculadas. Las prestaciones vinculadas significa que las personas están en el 90% de los casos en las residencias y que la presencia en esas residencias viene por vía de una prestación que la administración les da por ser personas dependientes, que les ayuda a pagar la residencia. Por lo tanto, tenemos un porcentaje muy alto que se llaman las prestaciones vinculadas. Dentro de la domiciliaria también tiene su influencia en esta pandemia, porque tenemos un alto índice de personas atendidas con la teleasistencia, que es un servicio que mantiene a las personas del domicilio, que están atendidas pero por sistemas desde una centralita, y por lo tanto en situación de una pandemia no habría tenido ningún riesgo, y tenemos una incidencia muy baja, con un 9,9 de personas. Y cuando hablamos de la ayuda a domicilio, pues tenemos un 17,4 de personas que están atendidas a su domicilio, que no solamente es atención personal o doméstica, sino que también nos vamos a comida, lavandería, o sea, un determinado sitio de servicios.
Si nos comparamos con algunas autonomías, de manera así muy breve, como decía antes con el tema de la lista de espera, pues nos vamos a autonomías que tienen un 57% son prestaciones en el entorno. Es decir, no se van a ver afectados nada más que el resto de la población por el tema de la pandemia. Y en autonomías donde el 61% de las prestaciones están en sus domicilios. Quiere decirse que esas autonomías van a tener mejor respuesta ante la situación de la pandemia. Bueno, pues esta realidad que hasta ahora nos daba una situación de atención a la dependencia en Castilla y León que no era negativa, la situación de la pandemia ha cambiado las reglas del juego y ha visto que por nuestra propia elección de tener muchísimas personas con prestaciones en centros asistenciales, es donde la pandemia más está afectando a los centros residenciales. Decir, porque yo creo que es importante conectar, que desde primeros de marzo, por parte de las estructuras de las organizaciones sindicales afectadas en corresponsabilidad con los trabajadores, se ha venido requiriendo de parte de la Gerencia de Servicios Sociales comunicados, escritos, alertando de que la situación que teníamos y cómo atendíamos a nuestros mayores podría tener un efecto en función de si ataponábamos, si garantizábamos, si inspeccionábamos, si cubrías la obligación que desde un momento determinado tiene la Junta de Castilla y León, puesto que es la responsable de la atención a la dependencia, y a esos requerimientos, bueno, pues puede que la situación haya desbordado a todo el mundo y hayan entendido que la prioridad era actuar, como hayan considerado, sin tener en cuenta manifestaciones, requerimientos, peticiones que diferentes voces del sindicato le hemos requerido. Incluso el día 18 de marzo, desde las dos organizaciones sindicales, en base del secretario general de Comisiones Obreras y el secretario general de UGT, emitieron un escrito a la propia gerencia manifestando que cómo teníamos las residencias y que era imprescindible establecer protocolos y inspecciones y EPIs a los trabajadores y a los usuarios que garantizaran que la atención en las residencias no iba a tener una afectación, que fuera una afectación, bueno, pues dentro de unas reglas más o menos valoradas, ¿no? Una valoración en el mismo término que ha ocurrido. Decir que no solamente hemos hecho las manifestaciones desde nosotros, que las hemos hecho, que la cuestión de cómo está atendiendo en los centros residenciales y cómo está atendiendo a los mayores, principalmente en los centros residenciales, hay información o tiene requerimientos la propia autoridad del Procurador del Común, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de las inspecciones, de la necesidad de taponar la situación y ampliar las inspecciones a las residencias. Bueno, pues esa situación es que hoy no vamos a entrar a los datos. Creo que los datos de la afectación en las residencias los tiene todo el mundo, desde los que da la administración, desde los que se cuestionan si los que da la administración son los reales. Yo ahí no voy a entrar porque todos conocemos los que hay, y no creo que sea ese el motivo, o al menos no es el motivo en el que nosotros queremos incidir, ¿no? Sí queremos decir una cosa. Hay 1.214 residencias, centros asistenciales en Castilla y León de mayores, y hay una afectación que hay un 30%, cerca de un 30% de residencias de centros asistenciales muy afectados. Y sin embargo, hay un número importante de centros asistenciales que no han tenido afectación, o que al menos la afectación no ha sido muy grande. Eso significa que, aun teniendo la obligación la autoridad de la Junta de Castilla y León de inspeccionar, de protocolarizar, de ver que esos protocolos se siguen, en algunos centros no se ha seguido, porque si no, no tiene razón de ser que tengamos unos muy afectados y otros sin apenas afectación. Por lo tanto, nosotros decimos que en este momento el impacto que tuvo la pandemia en la reacción administrativa, ciudadana, desde la sanidad, desde todos los frentes, hay más información, está más visibilizado. Sabemos cómo se puede intervenir cómo se puede accionar, cómo se pueden utilizar los protocolos, y lo que decimos es que estamos en un buen momento para parar, taponar, analizar y ver qué tenemos que incorporar, qué cambios hay que incorporar para que esto, que no va a terminar mañana, que esto tiene una continuidad, no vaya más. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos. Y por lo tanto, desde las organizaciones sindicales pedimos que es necesario un pacto
de atención a los mayores en Castilla y León entre las administraciones autonómicas, las administraciones locales y provinciales, diputaciones, ayuntamientos que están gestionando el tema de la atención a los mayores, atención asistencial y la atención domiciliaria, y que es imprescindible su presencia. Los agentes sociales, empresas prestadoras y también las organizaciones sindicales en el escenario del diálogo social, para intentar establecer a corto plazo medidas y medidas a largo plazo. Dentro de los servicios domiciliarios, nosotros creemos que hay dos grandes patas y tenemos una que en este momento está sin darle prestación a las personas, y son 8.250. 8.250 personas dejaron de tener prestación con el cierre de los centros de día y esas personas no están atendidas. Y no es lo mismo una situación de excepcionalidad de 15 días que una situación de excepcionalidad de mucho tiempo. Las familias en el primer periodo han podido apoyar a esas personas con sus domicilios, pero si esto continúa, nosotros entendemos que hay que buscar una solución para este colectivo de personas que, teniendo su derecho, un derecho reconocido, no se les está prestando atención. En el tema de los domicilios, creemos que tiene que haber un criterio del mantenimiento de los servicios que están en los domicilios con todas las garantías y la seguridad que merecen los usuarios y los trabajadores. Hay un número importante de bajas temporales en los domicilios por el miedo a que no se han utilizado los protocolos necesarios de atención en los domicilios, y eso ha dado inseguridad a las familias y por lo tanto han optado por de manera temporal retirar los servicios. Y desde luego nosotros los organizaciones también tenemos el problema, o tenemos la preocupación también de los usuarios y del efecto que puede tener cómo gestionemos esto en el empleo, de unas y de otras. Creemos que hay en el tema de las residencias, principalmente, y así de manera tal, porque luego también la compañera lo va a intervenir. Nosotros creemos que el Gobierno central estableció unas formas de actuar, le dio competencias a las autonomías y además tienen la responsabilidad de la autonomía de intervenir en las residencias, porque todas son de su responsabilidad, independientes sean públicas o sean privadas. La afectación en las públicas y en las privadas es una afectación que en unos casos, en un 30% de los casos, es terrible, durísima, es una situación muy complicada y en otros no hay apenas afectación. Eso quiere decir, no han actuado bien las inspecciones, no han actuado bien los protocolos, no se ha aislado a las personas en el momento que debía de haberse aislado, no se han puesto funcionamiento de atención entre los trabajadores a esos usuarios y por lo tanto eso ha generado una situación actual que es muy preocupante, una acción muy severa que yo creo que no puede continuar así. Estamos todavía a tiempo de establecer unas medidas que puedan intervenir para que esto no vaya más, teniendo en cuenta que desde luego todas las personas y trabajadores que en este momento están afectados, pues probablemente la forma de reaccionar pueda ser una, pueda ser otra. Si existe también el aislamiento en las propias residencias y una conexión de las residencias con los propios centros sanitarios para ver cómo se atiende a las personas con mayor gravedad. En principio nada más, y le paso un poco la palabra a la compañera Azucena, que nos profundice un poco en algunas cosas que probablemente ya haya olvidado, y luego pues a la espera de no haberos complicado mucho la vida con el tema de algunos datos y que nos clarifiquéis todo aquello que tenéis dudas. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por atender nuestra llamada, como bien ha dicho Inma. Y bueno, la verdad es que Inma ha hecho una exposición tan exhaustiva que me ha dejado muchas cosas, muy pocas cosas por decir, ¿no? Alguna cosa a remarcar y puntualizar. Y luego, también como secretaria de Salud Laboral, quería remarcar algunos principios básicos del tema preventivo, que creo que en este caso concreto es algo en el que debemos tener el punto de vista y poner máxima atención. Como bien ha dicho Inma, las residencias, que es un poco la parte que más me tocaba a mí, tienen una afectación desigual hasta el momento, porque ahora sí que es verdad que se están haciendo
los test PCR en un principio, con lo cual una de las medidas que estábamos pidiendo es conocer el contagio real en las residencias. Pues creo que en unos pocos días o en un par de semanas pues tendremos un mapa para tener clara la afectación, ¿no? A día de hoy son un 30% más o menos de las residencias, pero con un dato muy preocupante. El 80% de los fallecidos en residencias, casi el 80%, mejor dicho, o eran ya síntomas, con personas con síntomas o personas que estaban detectadas por la enfermedad, con lo cual es una cifra muy preocupante. También creemos que es imprescindible en aquellos centros, sobre todo en los datos que a día de hoy los datos son muy negativos, en algunos casos con el 100% de los usuarios y de los trabajadores afectados, se deben de poner y extremar todas las medidas, ¿no? Hemos detectado que sobre todo en esos centros la norma ha sido común y ha sido la falta de medidas de protección, tanto para usuarios como para el personal, la falta de protocolos, la lenta actuación, que en algunos casos se han tomado medidas tardes y un poco a matacaballo, ¿no? Muchos problemas organizativos, al caer de baja gente no se reorganizaban turnos en condiciones, con lo cual los trabajadores no tienen el tiempo establecido para atender a los usuarios correctamente, para ponerse los equipos de protección, si es que los tuviesen. No se ha dotado, creo que con la suficiente rapidez, el refuerzo de personal cuando ha habido bajas, tanto por este motivo como por otras, o cuando los trabajadores resultaban ser especialmente sensibles, y en estos casos, pues al haber contacto directo, pues si cumplen ciertos requisitos, ya sabéis que los servicios de prevención son los que les facilitan una baja. Como bien ha dicho Inma, solicitamos a la gerencia que en los casos donde las afectaciones sean muy graves, que se asuma la dirección temporalmente. Ahora tampoco es el momento de pedir responsabilidades, pero no dudéis que en ningún momento, que tanto UGT como comisiones lo haremos cuando llegue el caso, porque todo esto hay que analizarlo tranquilamente. También solicitamos el traslado de pacientes que estén afectados por esto a otros centros o puntos intermedios cuando las condiciones o bien de los pisos tutelados o de las residencias no sean las adecuadas, porque sí que sabemos que hay residencias que se pueden distribuir por plantas, como así lo mandan por los protocolos generalmente, o como aislar habitaciones, o tienen personal suficiente, pero hay otros lugares en los que esta realidad no es posible. Y entendemos también que estas medidas deberían de estar en un plan de actuación, que es un poco el que presentaremos a la Consejería de Familia, si es que finalmente nos convoca, con las medidas mucho más detalladas y donde los mecanismos necesarios para afrontar esto. Ahora es la hora, como bien ha dicho Inma, de sumar, no de hacer críticas, que ya llegarán en el momento oportuno. Y luego, como salud laboral, yo sí quería recordar unas cosas para que la gente las tenga en cuenta, ¿no? Hay que conocer, tanto en ayuda a domicilio como en residencias, hay que conocer la realidad de la afectación y saber a fecha de que se haga, porque todos sabéis que los test PCR sirven para el momento, para el día en el que se hacen. En residencias sí podría ser más fiable, pues porque los usuarios no se mueven de allí, pero en ayuda a domicilio todos sabemos que muchos tienen familiares que entran, salen, hacen compras, entonces no sería, pero bueno, nos ayudaría a hacernos una realidad bastante fehaciente, ¿no?
de lo que está pasando y de la afectación general. Y luego, ante la duda, se debe aplicar el principio universal de precaución. Ese siempre. Y deberíamos tratar a todos los pacientes como si estuvieran afectados. A todos los usuarios, tanto en ayuda a domicilio como en residencias. Con los EPIs correspondientes, pero EPIs reglamentarios. Tampoco vale cualquier cosa. Mascarillas FFP2, batas impermeables, guantes, gafas protectoras o pantallas, sobre todo en los casos que hay atención directa. Se deberían de extremar, tanto en un sitio como en otro, las medidas de higiene y de desinfección al máximo. Y sobre todo en ayuda a domicilio se deberían concentrar servicios. Es una realidad que a menor exposición, menor riesgo. Con lo cual, si un mismo auxiliar, en este caso de ayuda a domicilio, hiciera el aseo, la limpieza del domicilio, la comida, con lo cual le dedicara 4 horas, por ejemplo, o 5 horas, no tendría que irse a 4 o 5 domicilios con el riesgo que eso conlleva para el propio trabajador y para los usuarios. Que no nos olvidemos que estamos tratando con personas que en muchos casos tienen afectaciones también previas, con personas de una edad muy problemática para este riesgo, y entonces, bueno, eso. Y creo que no se me ha olvidado nada más. Muchas gracias. Atendemos cualquier pregunta que nos queráis hacer. Si no hay ninguna. Joaquín, de Europa Press, y se ha notado diferencia entre la afectación entre residencias públicas y residencias privadas. Bien, en principio la información que tenemos es que ha funcionado bien en las públicas, en algunas de ellas ha funcionado el sistema bien, se ha protegido bien, se ha aislado, la organización ha funcionado, se han utilizado los EPIs, se han utilizado todos los protocolos y hay una afectación. Bueno, es verdad que el número es mayor en las residencias privadas que en las públicas. Tenemos una poca prestación pública y por lo tanto pues la comparativa, pero nosotros creemos que en ambos casos ha habido residencias, se han dado situaciones en residencias públicas que perfectamente podían haberse evitado y también en residencias privadas que perfectamente se habrían podido evitar. Y por eso decíamos que estamos en este momento a tiempo, hoy que conocemos mejor cuál es la afectación y cómo combatir el COVID, estamos a tiempo de que se tapone la situación con las experiencias positivas que tenemos de las públicas y de las privadas y se mejore la situación hasta que esto termine, que ojalá sea cuanto antes. ¿Y si hay diferencia entre unas y otras? ¿Y si ha dependido de otros factores? Yo creo que la diferencia que existe es, en unos casos, es verdad que dentro de las privadas la reacción ha sido más lenta, la situación también de los trabajadores. Yo creo que de los trabajadores ya se venía denunciando que las residencias privadas ha tenido más dificultades para cubrir las plazas hasta que por parte del Gobierno central se han establecido protocolos y decretos que han facilitado la posibilidad de contratar incluso en algunos casos a trabajadores y auxiliares sin tener la certificación por la situación de emergencia. Y bueno, pues yo creo que también
en algunas de las privadas, el que la forma de convivencia que tienen esas residencias, muchas de carácter de tamaño muy pequeño, muy familiar, con unos espacios comunes en los que tienen una relación los propios usuarios, eso ha influido si desde un principio no se pusieron las medidas de aislamiento externo-interno y la propia familiaridad que tienen esas residencias pequeñas que prácticamente pues, son de los pueblos de alrededor, y eso hace que se haya actuado pues, muy tarde y ha tenido pues, ese efecto más negativo en detrimento de las propias públicas, que tienen un tamaño más grande, que hay más control y que los protocolos se pusieron antes. Aún así, poniéndolos antes, está claro que algunas no lo cumplieron. Yo también creo, un poco también por los trabajadores y por familias que hemos hablado, que es dependiendo un poco de la dirección del centro, no más que de que sean públicas o privadas. Cuando se tomaron medidas pronto, en algunos casos, incluso antes de que las tomara el gobierno, como la de la prohibición de visitas de familiares, por ejemplo, en casi todos los casos, ahora mismo, a día de hoy, no tienen ningún caso. O sea, es un poco lo que yo venía antes diciendo, que la medida de precaución y de prevención y organización, la forma de organizar un centro en estos casos o un servicio es muy importante. Independientemente de lo que pasara en China, Italia ya iba por delante de nosotros, el sector de la dependencia, en este caso los mayores, eran personas muy sensibles, eso ya lo sabíamos, con lo cual las medidas se tenían que tomar, además tenían que ser medidas contundentes. Y donde se han tomado esas medidas contundentes, efectivamente, como ha dicho Inma, se han dado los EPIs reglamentarios, los protocolos se han seguido a rajatabla, se han intensificado turnos, algunas veces en contra de las propias trabajadoras, ¿no? Pero generalmente en esas residencias se ha tenido menos afectación. Sí, pregunta también Joaquín de Europa Press, que si creen que la actuación de la administración ha sido correcta o una herramienta como la intervención se debería haber utilizado más. Yo creo que debería de haberse utilizado más inspecciones, y en algunos casos si se hubiera inspeccionado más se habría detectado que había situaciones graves, porque las situaciones graves, antes de que sean graves, son moderadas o leves. Si se hubiera actuado contundentemente, y en unos casos tendría que haber sido poner a disposición otros servicios de dirección, de organización, o incluso, en algunos casos, pues haber conectado con los propios servicios sanitarios para dividir de alguna forma los riesgos de esas personas, y haber utilizado otras vías para que no ocurriera tanto riesgo los centros asistenciales. No nos olvidemos que, como bien dice Inma, las inspecciones, debido a la situación de estado de alarma y de confinamiento, en muchos casos eran telefónicas. Entonces, creían lo que les decía la dirección del centro en cuestión, sin hacer unas comprobaciones o llamar, pues, por ejemplo, a trabajadores de esas residencias o a los propios comités de empresa, porque sí que es verdad que los trabajadores y las familias venían alertando de situaciones graves en algunas residencias que después efectivamente se han comprobado que eran ciertas. ¿No hay más? Bueno, solamente como hemos entregado hemos aportado una documentación que de alguna forma es una síntesis de lo manifestado o al revés, lo escrito sobre lo manifestado de manera verbal, y una hoja un cuadro con el tema de la situación de la atención. Deciros que veréis que por un lado hay datos del 31 de enero del 2020, que son datos que extraemos, lo construimos por parte de una información del INSESO a nivel estatal, que normalmente en la Junta de Castilla y León también suele sacar los gráficos, pero que en este momento no existen, no tenemos,
porque me imagino que estamos ocupados en otras tareas y por lo tanto, y por eso pues, puede generar algo de confusión en cuanto a los datos que aparecen en un lado o los datos que aparecen en otro, pero hemos intentado clarificar esa realidad. Y que seguramente cuando vengamos los datos de realmente las personas, sobre los datos que entregamos hoy, las personas que están en los centros, cuando lo saque la Junta, se constatará que hay un número importante de personas que ya no están en las residencias. Quiere decirse que ha habido familias que también están optando a llevarse a los familiares a sus centros, más allá de las personas que desde luego pues hayan fallecido, que yo creo que eso es lo que nos está preocupando a todos de esta situación, que parece que vamos a tener un antes y un después en nuestra vida con la atención a los mayores, ¿no? Si realmente nos estábamos atendiendo de manera correcta o realmente yo creo realmente que se tenía que haber el problema del caos de la situación sanitaria y de no taponar el tema sanitario. No nos hemos dado cuenta que había una importante población en Castilla y León, que son muchas las personas mayores que tenemos en Castilla y León, que estaban en residencias y que estas personas también iban a acudir a los centros sanitarios si realmente no se taponaba aquí. Y yo creo que se debe haber previsto que ese era un colectivo de mucho riesgo y a lo mejor haber utilizado un poco pues también las medidas de prevención, de aislamiento, que habrían tenido un efecto positivo también de no colapsar el sistema sanitario, que en una parte importante se ha producido por este colectivo de personas. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por acudir. Esperamos y deseamos que todos estéis bien y que tengáis vuestro entorno bien y aguantar esta que nos ha tocado vivir lo mejor posible. Gracias. Bueno, nada, pues lo mismo, muchas gracias a todos y esperemos que estéis bien de salud y que lo mantengamos en el tiempo, tanto nosotros mismos como nuestros propios familiares.